Hola, buenas noches. Buenas noches, Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches, arquitecta Hola. Blanca. ¿Cómo estás? Arquitecta Blanca, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Buenas Cintia? noches. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal, Buenas noches, arquitecto Orlando. Labrín? Buenas noches, ¿cómo está? Un gusto Brilla saludarla. la cara. Gusto saludarlos a todos. Bien, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la última de las conferencias de esta jornada de Patrimonio Cultural a cargo de la DDC Piura en coordinación con el CAP Regional Piura. Y hoy día tenemos como tema Patrimonio Cultural en Riesgo a cargo de la arquitecta Blanca Cecilia Chávez Gómez de la DDC de Arequipa. Y paso inmediatamente a dejar en el uso de la palabra a la arquitecta Cintia Kotler para que haga la presentación del día de hoy. Adelante, Cintia. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta última y quinta fecha de la Jornada de Patrimonio Histórico, la misma que ha tenido por finalidad fortalecer la identidad cultural a través de todas estas experiencias de proyectos que han sido gestionados en patrimonio cultural. El día de hoy tenemos como tema el patrimonio histórico inmerso en la gestión del riesgo de desastres, a cargo de la arquitecta Blanca Chávez Gómez, quien es especialista de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, cuyo director es el arquitecto Rodolfo Nicoli Segura.
Blanca cuenta con diplomado en gestión de riesgos de desastres certificados por INDECI. Actualmente viene cursando la maestría en gestión del riesgo de desastres y responsabilidad social en la Universidad Continental de Arequipa. Se ha desempeñado 14 años en el Ministerio de Cultura desde sus inicios como Instituto Nacional de Cultura, INC. En la actualidad ocupa el cargo de coordinadora del área de registro de bienes muebles y forma parte del Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial COES Arequipa. Bienvenida, Blanca. Adelante, empezamos con tu exposición. Muchísimas gracias, Cintia. Muchísimas gracias a todos. El tema que les voy a dar esta noche es sobre la gestión del riesgo de desastres, ¿sí? Que es un tema que muy poco se toca, ¿sí? Es muy importante, es un tema, es una política nacional. Lo vamos a abordar en el tema del patrimonio cultural. Vamos a ver unos antecedentes de cómo se dio la gestión del riesgo de desastres, ¿sí? Primero en el marco internacional. Se dio el marco internacional de acción del diseño internacional para la reducción de los desastres naturales en el año de 1989. Posteriormente hubo la estrategia de Yokohama para un mundo más seguro. Estos eran instrumentos para reducir el tema de los desastres, ¿no? En ese tiempo se le denominaba desastres naturales, ¿no? No hay desastre natural, son fenómenos naturales, ¿sí? Que dependiendo del grado de intensidad causan desastres, pero esos desastres generalmente son por una falta de una buena capacidad de, ¿sí? de resiliencia, por el tema también de vulnerabilidad física, es decir, esas construcciones cómo se encuentran también, ¿no? Algunas no tienen asesoría técnica, no tienen sistema de confinamiento, están en lugares expuestos a amenazas. Posteriormente hubo el marco de acción de Yogo del 2005 al 2015, ¿sí? Donde los otros dos marcos posteriores fueron antecedentes a este marco de acción de Yogo. Seguidamente, para reforzar, es el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, que va del 2015 al 2030, donde se dan objetivos y metas para reducir el riesgo, ¿no? Cómo la gestión del riesgo de desastres llega aquí al Perú, ¿no? Hubo un evento muy lamentable en nuestra sierra, ¿no? Del Perú. En el año de 1970, a razón de un sismo que hubo, este sismo fue de magnitud 7.8, fue en la localidad justamente en Ancash, ¿no? Y este sismo ocasionó una luz en el Huascarán. El evento fue de 45 segundos el terremoto. Posteriormente fue la luz que cayó, ¿no? Es una masa de entre nieve y lodo, causando muerte y destrucción, ¿no? Llevándose consigo dos centros poblados, ¿no? El de Yungay y el de Ranraírca. Hubieron 75,000 muertos y 380,000 heridos. Las únicas personas que lograron huir, escapar, llegaron a la parte más alta, ¿sí? Que es el cementerio, justo en la imagen lo pueden ver. Lograron allí escapar, fueron los únicos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Lamentablemente la población no sabía dónde se estaban asentando, ¿no? Había un desconocimiento total del lugar, ¿no? Producto de este evento que se dio en este año, se dio la ley, ¿no? El decreto de ley del 29 de marzo de 1972 por el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada,
a consecuencia de este evento, ¿no? Se llamó el Sistema Nacional de Defensa Civil, para posteriormente, a los años, en el 2011, se dio la ley, la 29664. Este es el marco normativo de la gestión del riesgo de desastres, nuestra política nacional, ¿sí? Pero todo ello en base a también a la normativa internacional. Tenemos la política de Estado 32, aprobado en el Acuerdo Nacional, ¿no? Que tiene la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas. La ley 29664 es la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y tiene su reglamento aprobado con Decreto Supremo 48-2011 de la PCM. Tenemos un Decreto Supremo también, el 111-2012, PCM, que dispone la aprobación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como política de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional. Tenemos el Decreto Supremo número 034-2014, PCM, que dispone la aprobación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el PLANAGER, que va del 2014 al 2021, el cual está vigente, ¿no? Sobre el marco que vamos a hablar ahora es sobre la ley, la 29664. Esta ley tiene como finalidad, sí, bueno, primeramente, en cuanto a la obligatoriedad, es de gobierno, va desde el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local. Estos tres sectores, estos tres entes, tienen la finalidad, ¿sí?, de proteger y salvaguardar a la población y sus medios de vida, ¿sí? Y la finalidad de reducir el riesgo. Este sistema de gestión del riesgo de desastres es un sistema interinstitucional, es decir, aquí participan varias instituciones, no es que solamente una institución participa, es sinérgico, ¿sí? Es de cooperación, descentralizado, ¿sí? Porque cada sector tiene sus funciones, es transversal, o sea, la información es llana, es para todos, es participativo, todos tienen que participar, todos los organismos, así como la población. La finalidad del SINAGER, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, es identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar generación de nuevos riesgos para la preparación y atención ante situaciones de desastres. El sistema nacional tiene principios, tiene lineamientos, tiene componentes, tiene procesos. A ver, dentro de los componentes de la Política Nacional de la Gestión del Riesgo, tenemos tres componentes: la gestión prospectiva, la gestión correctiva y la gestión reactiva. La gestión prospectiva son acciones, ¿sí?, para planificar y evitar más riesgos. Por ejemplo, tenemos planes de desarrollo concertados, planes de ordenamiento territorial. Esta gestión va más que todo al riesgo futuro, evitar un riesgo futuro, ¿sí? Es prospectiva. La gestión correctiva es cuando hay un problema y tiene que corregirse. Acciones que se planifican y realizan con el efecto de corregir o reducir el riesgo existente. Gestión reactiva. La gestión reactiva son conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres, ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo, ¿no? Es cuando ya el desastre golpeó, ¿sí? Y ahí ver cómo planificamos, cómo nos organizamos.
En cuanto a la gestión prospectiva, como ya habíamos explicado, son medidas, ¿sí? Para, o acciones para mitigar el tema del riesgo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el hospital aquí en Arequipa, el hospital Goyeneche, ¿no? O entonces ahí deberían crearse planes, no solamente planes internos, sino planes concertados a nivel, digamos, de salud, ¿no? Una red de hospitales, ¿no? Trabajar independientemente, ¿no? Planes también de emergencia. El tema del Centro Histórico de Arequipa también, ver el tema de planes concertados, ¿sí? A nivel de barrios, a nivel de zonas, a nivel de zona monumental. En cuanto a la gestión correctiva, tenemos que corregir, ¿no? El presente, ¿sí? Mediante intervenciones ya mucho mayores, ¿no? Ahí ya vemos el tema este por ejemplo, reubicar quizás a las comunidades o reforzar las construcciones existentes que son vulnerables, ¿no? Entonces ahí ya actuamos. En la gestión reactiva es cuando ya el desastre golpea y tenemos que atender con medidas y acciones para reducir ese riesgo. Ya entramos con el tema de rehabilitación, el tema de la asistencia humanitaria, ya ayuda inmediata como abrigo, techo, alimentación, ya se crean los espacios, ¿no? Para albergar a las personas. Vamos a ver un poco más adelante el tema ya de las funciones que tienen cada ente. En la gestión del riesgo de desastres, el ente, por decir la cabeza, es la PCM, ¿no? La Presidencia del Consejo de Ministros es la cabeza del SINAGER. Los otros dos pilares, ¿sí? Que son prácticamente los técnicos, ¿sí? Los técnicos son el CENEPRED y el INDECI. El CENEPRED es el Centro Nacional de Prevención y Reducción de Desastres. El CENEPRED se encarga de estimar el riesgo, de prevenir el riesgo, de reducir el riesgo y de la reconstrucción. Eso se encarga el CENEPRED. Es decir, antes de que golpee el fenómeno causando un desastre, primero el CENEPRED estima el riesgo, ¿sí? ¿Y cómo lo estima? A través de evaluaciones a través de manuales, ¿sí? De fenómenos naturales que ellos tienen. Previenen también el riesgo mediante acciones para evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad. Reducción del riesgo también, acciones para reducir esas vulnerabilidades y riesgos existentes. El CENEPRED también se encarga de la reconstrucción, es decir, golpea el desastre y ya al momento de recuperarse, rehabilitarse, ellos se encargan de reconstruir, establecimiento de condiciones sostenibles de desarrollo en áreas afectadas. El Instituto Nacional de Defensa Civil, el INDECI, se encarga del tema de la preparación, de la respuesta y de la rehabilitación. El INDECI es más acción, ¿sí? El CENEPRED es un poco más de prevención. Entonces, entendemos que la PCM es la cabeza, el CENEPRED y el INDECI son sus dos pilares técnicos y la base de esta cabeza y estos dos pilares son los organismos nacional, regional y local, ¿no? Son los entes ejecutores de todas estas acciones. ¿Cómo evaluamos el riesgo? Vamos a tomar, la estimación del riesgo. Vamos a enfocarnos en este proceso, ¿sí? En este proceso para la exposición, ¿sí? Y para el desarrollo de
del trabajo. Entonces, la estimación es conocer los peligros, analizar las vulnerabilidades y establecer los niveles de riesgo. Por lo tanto, vamos a definir qué es un peligro. El peligro es la probabilidad de que un fenómeno potencialmente dañino de origen natural o inducido por la acción humana se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y con un periodo de tiempo y frecuencia definidos. Eso sería, ¿no?, un peligro, un fenómeno natural o acción humana. Vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas de sufrir daños por acción de un peligro determinado. El riesgo es el resultado del peligro por la vulnerabilidad. Entonces, una vez determinado el peligro, determinado el nivel de vulnerabilidad, ambos nos dan el nivel de riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. El desastre son conjunto de daños y pérdidas en la salud, fuentes de sustento, o sea, sus medios de vida, el hábitat físico, infraestructura, sus actividades económicas y ambiente, que ocurre a consecuencia del impacto del peligro. Entonces ya tenemos que tener bien claro qué es peligro, qué es vulnerabilidad, qué es riesgo. Habríamos hablado del peligro. El peligro es la probabilidad, ¿no?, de que un fenómeno natural o un evento adverso causado también por la mano del hombre. Generalmente por la mano del hombre tenemos, ¿no?, incendios, derrames de petróleo. En cuanto al tema de fenómenos naturales, tenemos erupción volcánica, tenemos lluvias, tenemos el tema de inundaciones, tsunamis. En Arequipa, nuestros peligros más recurrentes son sismos y un poco para el panorama, para darles del centro histórico de Arequipa, está cruzando, ¿sí?, lo atraviesa un río, el río Chili, que se activa generalmente cuando hay precipitaciones altas y se desborda el río, ¿no? Pero ¿a causa de qué se ha desbordado este río? A consecuencia de que ha sido afectado el cauce, ¿no? De lo que, digamos, tenía unos 50 metros, ha sido reducido, ¿no? Por decir, ejemplo, a la mitad. Entonces, eso causa, ¿no?, el desborde, porque el agua conoce su causa natural. Tenemos los sismos. En Arequipa, bueno, hemos tenido sismos, tenemos sismos imperceptibles frecuentes, ¿no? Y el último sismo fue en esta fotografía que pueden ver en el año 2001, ¿no?, donde las torres de la catedral, ¿no?, cayeron, una de ellas cayó y la otra quedó así, ¿no?, suspendida. En cuanto al tema de la vulnerabilidad, tenemos vulnerabilidad ambiental, ¿no? Vamos ya un poco ya, ya más en específico, sí, ya no tan general. Vamos a hablar un poco del centro, sí, del centro histórico de Arequipa. La vulnerabilidad ambiental, ¿no? La contaminación, los ruidos, es frecuente, ¿no? Tiene una contaminación muy alta. En algunos sectores también del río Chili, ¿no?, se observa que hay basura. Tenemos vulnerabilidad física, que se refiere a nuestra infraestructura. La infraestructura, es decir, nuestra albañilería en el centro histórico de Arequipa, es de sillar, ¿no?
Bueno, esta roca, ¿no? De tufo volcánico no tiene un sistema de confinamiento. Nuestros muros son aproximadamente, varían el de cajón entre 1 metro a unos 50 en los templos. Se pueden ver, bueno, ya no mucho, bueno, en esta fotografía podemos ver el sistema de la quincha, ¿no? Es lo que había, ¿no? En los segundos pisos. Algunos ya no veo el sistema de quincha, el cual es un tema muy delicado. No hay un estudio eh, técnico en realidad sobre el tema del sillar. Venimos utilizando el, el concreto, ¿no? Donde para hacer un segundo, tercer piso sobre el primer piso que es de sillar, se empotran las columnas de concreto y se vuelve a armar el muro, ¿no? Eh, Así es como se viene trabajando, ¿no? Pero a veces el concreto no trabaja con el sillar, ¿no? Entonces hay una vulnerabilidad ahí, ¿no? Hay una falta de un estudio más, quizás de técnicas constructivas más acordes con este material. Tenemos una vulnerabilidad social también muy grande, ¿no? Por ejemplo, a veces el desconocimiento de la población en relación a la gestión del riesgo. Eh, Muchos no saben dónde se encuentran asentados, no saben qué tipo de suelo es donde están construyendo, no saben a dónde tienen que evacuar. No hay señalización, ¿no? De zonas seguras, no hay un desinterés de parte de las autoridades por este tema, ¿no? Que es nuevo, sí, es nuevo, pero que es muy importante. A veces nos enfocamos solamente en la unidad arquitectónica o en la calle, en el ambiente urbano, y, y le damos mantenimiento, conservación, pero llega el fenómeno natural y nos tira abajo todo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que priorizar, ¿no? Tenemos que saber conocer nuestras vulnerabilidades. Yo como propietario de un inmueble tengo que conocer la vulnerabilidad de mi edificio, conocer las zonas de riesgo, esta pared se está cayendo, tengo que darle mantenimiento, tengo que reforzarlo. Entonces, es necesario que la gente conozca el lugar donde se encuentran. Vulnerabilidad económica, sí, porque también nuestro centro histórico tiene una vulnerabilidad. Lamentablemente, eh, nosotros, ¿no? Como Ministerio de Cultura, ¿no? Somos el ente, ¿no? Que salvaguardamos y protegemos el patrimonio. Pero muchos de los propietarios nos dicen, ¿no? ¿Y qué incentivo o qué presupuesto nos pueden dar ustedes? Nosotros también ponemos de nuestra parte, pero ustedes también, ¿no? Entonces a veces nos quedamos cortos, ¿no? A pesar, ¿no? De que la ley lo dice, ¿no? Nosotros damos nuestra asesoría técnica de poder ayudarlos, que está contemplado en la ley, ¿no? Pero quizás poder ayudarlos un poco más. Si bien la ley, la 28296 dice, ¿no? De que están exonerados, ¿no? De los arbitrios, pero solamente cuando son monumentos, ¿no? Entonces ahí deberíamos trabajar un poco más, ¿no? Para poder ayudar en caso de un fenómeno adverso, ya hay un monto de dinero para poder levantar o reconstruir, ¿no? Esas edificaciones. Tenemos una vulnerabilidad cultural, sí, sí hay vulnerabilidad cultural en nuestro centro histórico. Como podemos ver las imágenes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el edificio del Hotel Presidente, ¿no? Bueno, probado en esos años, el cual podemos ver en la fotografía de al lado. Es una fotografía antigua. Se puede ver quizás
el edificio, ¿no?, que ocupaba en ese tiempo, ¿no? Entonces, así se han ido perdiendo, ¿no?, nuestros inmuebles, ¿no? Por causa también, digo, también de los fenómenos naturales, ¿no? Y de algunas malas decisiones también que se tomaron en el momento, ¿no? Entonces, esto tenemos que llevar a reflexión porque nosotros estamos considerados como un patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Entonces hay que llevar esto a conciencia, ¿no? Vulnerabilidad política, sí, también, porque a veces estos temas son muy políticos, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? Entonces, a veces se sopesa más el tema X que realmente no la razón, ¿no? Entonces, varias vulnerabilidades que se vienen sumando, ¿no? Entonces, ya hemos analizado el peligro. El peligro recurrente en la ciudad de Arequipa, tenemos sismos, inundación en determinadas temporadas, ¿sí?, por el río Chili, y por erupción volcánica también, ¿sí? Tenemos un mapa de peligro, sí, que lo hizo el INGEMET y que actualmente se está actualizando. Entonces, el peligro por la vulnerabilidad nos da el nivel de riesgo, ¿sí? Como vamos a evocar en el proceso de estimación, el CENEPRED hizo el manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, ¿no? Quien les habla es evaluadora de riesgos, ¿sí? Y dentro de este marco, que está dentro de la ley 29664, ¿sí?, se establece que los gobiernos regionales y locales son los encargados de identificar el nivel de riesgo existente en cada una de sus jurisdicciones. Por eso es que el CENEPRED, en base a esta ley, crea el manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales. Entonces, este manual tiene sus fases, ¿no? Tiene sus etapas. Tenemos, por ejemplo, para analizar un sector, vamos a hablar del cercado del Centro Histórico de Arequipa. Primero hay que conocer todos los alcances, todos los antecedentes, el tipo de suelo, la geodinámica interna, externa, la geología, la geomorfología, la pendiente, la topografía. Es necesario conocer toda la información acerca del sector que se va a evaluar. Debemos conocer también el peligro al cual vamos a hacer nuestra evaluación. Para eso ya tenemos información técnico-científica. Tenemos el INGEMET, tenemos al CENAMI, tenemos al IGP, al Instituto Geofísico Peruano, tenemos al ANA, a la Autoridad Nacional del Agua, tenemos al CENEPRED, tenemos información también del PNUD, el INDECI, la cuenca del río Chili también tenemos. O sea, ya hay información base que están colgadas a nuestra disposición. Tenemos instrumentos también como el SIGRID, el SIGDA. Entonces, una vez recabando toda esa información, es que podemos hacer nuestra evaluación del riesgo, ¿no? Medir el riesgo. Una vez analizado el peligro, tiene que ser el peligro más recurrente, y toda la información técnico-científica. Por ejemplo, aquí, con toda la información que hay, por ejemplo, acá tenemos todo el sistema hídrico superficial de Arequipa, ¿no? Y muchos de estos, hay unos drenajes que existían, muchos de estos drenajes naturales han sido rellenados.
Es por eso que el momento de que hay lluvias, nuestro centro histórico prácticamente se inunda, ¿no? Las calles son todos unos riachuelos. Entonces, eso causa el desconocimiento, ¿no? De no saber dónde nos encontramos asentados. Tenemos en la otra imagen el mapa de peligro por erupción volcánica, ¿sí? El INGEMET lo viene actualizando. También tenemos mucha información de parte del INGEMET. Ahorita el volcán está siendo monitoreado por un GPS a tiempo real. Tenemos, según lo que me indicó el ingeniero Domingo del INGEMET, tiene estaciones. Hay estaciones, como 3 estaciones que vienen monitoreando el volcán. Entonces, ante cualquier evento, se tiene información, ¿no? Real. ¿Qué pasa con toda esta información, ¿no? Que se encuentra, que está a la mano? Estas son herramientas, es información muy interesante y vital, ¿no? Para poder hacer nuestro reordenamiento urbano, nuestro reordenamiento territorial. Aquí podemos ver las quebradas, ¿no? Tenemos la quebrada de San Lázaro, que esta quebrada justo es la que atraviesa, por decir así, a un costado nuestro centro histórico y que desemboca en el río Chile. Tenemos otras quebradas, la de Pastores, Agua Salada, La Honda, el Guarangal, y es más, aquí estas también se activan, estas quebradas, ¿no? Cuando hay bastante lluvia, algunos traen como flujo de detritos, una más y que son peligrosos los flujos de detritos, entre lodo, piedra. Una vez que hemos hecho nuestra información, ¿no? Toda nuestra información eh, técnico-científica. Por ejemplo, el INGEMET nos da el tema de los peligros, ¿sí? El IGP nos da el tipo de suelo, el ANA nos da el tema del cauce, ¿sí? El tema del nivel de cauce, cuántos cúbicos de agua van a entrar aquí, cuando es un desborde a través, ¿no? De sus modelaciones que ellos hacen. También la junta de usuarios, también ellos conocen, la junta de usuarios de regantes, ellos conocen cuándo el caudal está aumentando, el por qué. Entonces, todos estos antecedentes nos ayudan a armar este mapa de peligros. Aquí podemos ver, quizás se ven con amarillo el tema del centro histórico. Sí, a ver, es este. Este es el centro histórico de Arequipa. Está pintado de amarillo. Acá tenemos, esto es el volcán, ¿sí? Estas es las torrenteras. Esta es la torrentera de San Lázaro, la más grande, la que pasa por el centro histórico. Está pintado de amarillo. Y vamos a ver otro que es la información del Instituto Geofísico del Perú, donde el centro histórico tiene 2 tipos de suelo, ¿sí? Generalmente, vamos a ver, vamos a adelantar un poco. Ya, no. Aquí tendríamos 2 tipos de suelo, según el Instituto Geofísico del Perú. Acá también nos indica el tipo de suelo, acá hay grava, y la capacidad portante de este sector.
¿sí? La capacidad justo de este sector que es de la plaza de armas al costado sería izquierdo, ¿sí? Tiene una capacidad portante mayor a 0.7. Entonces estamos por debajo del 1.5. Entonces ahí ya, y es más, el nivel de la capa freática es superficial, ¿no? Entonces, ya sabiendo eso, se deben tomar acciones, ¿no? En el caso, ¿no? Porque imagínense una construcción de tantos pisos sobre ese tipo de suelo, ¿no? Entonces, es un tema así muy, muy interesante, ¿no? Y realmente debería ser tomado muy en cuenta. Nuestro plan maestro de Arequipa tiene sus zonas de tratamiento, ¿sí? Sus 12 zonas de tratamiento. Justo por aquí está pasando ese tipo de suelo de 0.7, o sea, y con la capa freática es superficial, ¿no? Y aquí le ponen Z702. Y si vemos, y esto está reglamentado, estas zonas de tratamiento, por la Ordenanza Municipal 115. Si vemos, acá dice ZT02, ¿sí? Que sería San Camilo. La altura de edificación, según esta ordenanza, es hasta un máximo de 4 pisos, no, perdón, 1.5 veces el ancho de la calle hasta un máximo de 4. Al interior, según el ángulo visual de 1.6 metros, en la vereda opuesta, hasta un máximo de 8 pisos. 8 pisos. O sea, entonces, si bien el plan maestro está está años, ¿no? Sin aprobarse, y el plan de gestión de riesgos que viene armando, tengo entendido, la gerencia del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Arequipa, bueno, tiene unos 5 años, ¿sí? El plan maestro tiene mucho más. Yo creo que debería, mi punto de vista, replantearse, sabiendo todas estas características, ¿no? Ahora, el tipo de suelo que encontramos, según el Instituto Geofísico Peruano, en toda esta zona, porque es suelo aluvial, ¿no? Fluvial, en toda esta zona del río, ¿no? Entonces, acá tenemos Vallecito. Y en Vallecito, si no me equivoco, también tiene una altura 6 pisos, una altura considerable, ¿no? Si bien existe, ¿no? La norma 140, ¿no? Que ellos reglamentan, hasta aquí no pases de esa altura por tales, sí, pero a veces, ¿no? Los propietarios quieren hacer valer su derecho, ¿no? Y quieren construir los pisos que dicen esta ordenanza. Entonces la ordenanza no nos ayuda mucho, no nos ayuda mucho y es importante conocer dónde estamos asentados. Vamos a tomar un caso específico, es con el que vengo y en el cual me voy a graduar, ¿sí? Como magíster. Estoy haciendo la evaluación del riesgo del puente Bolívar o puente Fierro. Este puente, sí, es del finales del siglo XIX, sí, con el tema este de la revolución, donde trató el tema este del metal, las estructuras. Y este puente está ubicado aquí, en la parte baja del centro histórico, pasando la zona de Vallecito, atraviesa de todo el río, ¿no? Entonces, ¿qué problemas se ha encontrado aquí, no? El peligro identificado es inundación, el peligro también identificado es sismo. En cuanto a la vulnerabilidad,
hay vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica, vulnerabilidad física. Actualmente al puente le vienen en la parte baja, le vienen sacando todos los pernos, le falta mantenimiento, un total mantenimiento. Es más, la gente, ¿no? Es un desconocimiento de la gente que habita allí, han plantado, ¿no? Más plantas, creando más humedad a las bases del puente, han creado han puesto plantas, vegetación. Hay un abandono de parte de las autoridades con este monumento, ¿no? Este monumento civil público. Aquí transitaba el tren, ¿sí? En esos tiempos, por aquí transitaba el tren. Hace yo diría 1 año, 2 años, transitaban por aquí también vehículos en un solo carril, pero se ha dejado por el tema de que se han dado cuenta de que el puente prácticamente tiembla, es inestable y está cerrado, ¿no? Y ahora solamente es peatonal. Este monumento es hermoso, ¿sí? Muy lindo, de una ingeniería realmente rescatable, ¿no? Tiene eh, estas estructuras, ¿no? Tienen una belleza incomparable, ¿no? Entonces es un tema que realmente amerita tomarlo muy en cuenta. Me comentaban que hace 5 años le habían dado un mantenimiento de solamente pintarlo, ¿no? Solamente pintarlo. Entonces deberían haber un presupuesto destinado para este monumento. Entonces, ya determinado nuestro peligro, la inundación y el sismo, hemos identificado las vulnerabilidades del puente, la vulnerabilidad social, ¿sí? Vulnerabilidad económica, política, ambiental y física. Para esto, para la evaluación del riesgo, tenemos una metodología, ¿no? La escala de Satie es un método matemático. A ver. Son una escala numérica, unas escalas numéricas al cual son valores intermedios, ¿sí? Al cual a cada uno tiene su escala de valoración a través de matrices donde cruzamos la información entre el peligro, ¿sí? Primero el peligro. Utilizamos la escala de Satie con todos nuestros parámetros identificados, con todos nuestros factores condicionantes, desencadenantes. Por ejemplo, ¿qué desencadena, no? Este fenómeno, ¿no? En el caso del sismo, la magnitud, el tipo de suelo, la geología, la geomorfología, todo eso se analiza, ¿no? Y todo eso se lleva a la escala de Satie, donde cruzamos la información. Igualmente en el tema de la vulnerabilidad. Llegamos a establecer pesos ponderados, ¿no? Pesos ponderados. Y cada peso, cada valor, se le asigna un nivel, ¿sí? Un nivel ya sea muy alto, medio o bajo. Llegamos a concluir el tema del riesgo, cuál es la consecuencia, cuál es el daño, cuál es el nivel de aceptabilidad y tolerancia. Una vez identificado el nivel de riesgo al que se encuentra afecto el puente, nosotros podemos determinar recién las medidas de mitigación, ya sean estructurales o no estructurales. ¿A qué me refiero con medidas
estructurales. Son temas ya más físicos. Por ejemplo, el puente necesita de un refuerzo estructural, ¿no? En tal sector. El puente necesita de darle un mantenimiento periódico, ¿no? Indicar también quiénes y qué debe hacerse. En cuanto a las medidas no estructurales, es un tema más, por decir así, inmaterial, ¿no? O sea, de dar pautas, ¿sí? Pautas, concientización, sensibilizar generalmente a toda esa gente que rodea el puente, todos los que conviven con el puente, ¿no? Por ejemplo, podríamos tomar una manzana o 2 manzanas alrededor del puente, depende de lo que nos vote este nivel, ¿no? Entonces, es un trabajo conjunto. Ahora, es necesario entonces cumplir la ley. La ley es necesario hacerla cumplir. No solamente los informes de evaluación de riesgos se hacen a solicitud, no, estos son de forma obligatoria. Todos los proyectos de inversión pública, dice la ley, para que sean sostenibles, sean sustentables. Por ejemplo, van a hacer, no sé, aquí una central hidroeléctrica, ¿no? Entonces ahí tienen que hacerles su informe de evaluación de riesgo, si el proyecto es viable o no. Si el nivel de riesgo dice es alto, bueno, tienen que tomarse estas medidas y tienen que hacerlas cumplir. Hay que tener en cuenta de que de por medio está la población, de por medio está la población y la inversión también, ¿no? Entonces a veces hacen proyectos que no tienen sentido, no tienen pies, ¿no? Entonces es necesario que se tome en cuenta el informe de evaluación de riesgos. La gestión del riesgo de desastres abarca, es bastante información, abarca muchos temas, de los planes hasta lo más chiquitito, los planes de emergencia o de contingencia, entre ellos los planes de evacuación, señalización, que tiene cada inmueble y que debería tener cada inmueble, cada monumento, ¿no? Para saber qué hacer, cómo actuar. Es necesario, no solamente como temas individuales, sino también ya trabajar de manera conjunta, manera de barrios, ¿no? ¿Qué nos deja como reflexión este tema, ¿no? La gestión del riesgo de desastres? Es necesario conocer el ámbito de estudio apoyándonos con las instituciones técnico-científicas, ¿no? El INGEMED, por ejemplo, hace investigaciones, hace estudios de suelo en el caso cuando haya algún peligro. Por ejemplo, han hecho un estudio de suelos aquí en el deslizamiento, aquí en Achoma, en el Valle del Colca. Ellos han puesto 3 sensores, ¿sí? 3 sensores sísmicos. Han puesto también en el volcán Sabancaya, que actualmente está en erupción. También han puesto 13 sensores. Ellos están, el INGEMED está a disponibilidad, ¿no? de los organismos competentes, ¿no? Para poder hacer este tipo de estudios, para conocer el sitio donde estamos asentando, ¿no? Es por eso que a veces ocurren, ¿no? Los desastres, porque no sabemos, desconocemos nuestra localidad. Las primeras medidas de prevención deben ser, por tanto, no ubicar las edificaciones en lugares con peligro muy alto. Cuando el nivel de riesgo nos sale muy alto, es decir, ya no es mitigable.
ahí hay que tomar ya medidas mucho más drásticas. Por ejemplo, hay que hacer el reasentamiento, ¿no? Es una política también el tema del reasentamiento, ¿no? Que es otro tema también bien extenso. Y a veces las autoridades se niegan un poco, ¿no? A hacerlo, ¿no? Pero tienen, ¿no? Porque ya que de por medio está la vida humana, ¿no? Y es más, no deberían titularlos a todas esas gentes que están en quebradas, no deberían, ¿no? Porque ellos al momento de golpear el desastre, ellos son los primeros damnificados, ¿no? Estudios de microzonificación necesarios para contar con los mapas de peligro destinados a orientar los planes de desarrollo urbano. Tienen que haber estudios de microzonificación, ¿no? En base al mapa de peligros, ¿no? No es al revés. Primero hago mis zonas, digo cuánto qué usos va a haber. En esta zona puede haber, no sé, 3, 4 pisos, ¿no? De acuerdo a lo que se ve, ¿no? No. Primero es el tema de conocer su ámbito y después de ello es recién planificar las ciudades. Las municipalidades deben expedir ordenanzas conforme a los mapas de peligros. Las zonas que por ser de alto riesgo, ¿no? Están bajo la ocupación, ¿no? Es lo que ya hemos explicado, ¿no? Todos, y no solo el gobierno, tenemos el deber de promover la organización de la colectividad en comités y brigadas de defensa civil, ¿no? Para ello tenemos los mapas comunitarios de riesgo. Los mapas comunitarios de riesgo son, bueno, es un curso que lo da INDECI. Yo tuve la dicha de participar de este curso, donde se le organiza a la población por sectores, ya sea por barrios, donde se les indica, a ver, hagamos un plano, ¿sí? Un plano utilizamos colores y empiezan ellos mismos, la misma población, ya, esta zona es segura, acá esta zona no, esta zona es de peligro. Ellos mismos van haciendo su mapa, entonces se va identificando las zonas seguras, las zonas de riesgo, las zonas ¿no? vulnerables. Esos son los mapas comunitarios de riesgo, ¿no? Que sería interesante, ¿no? Que se trabaje en cada sector. Por ejemplo, los sectores, los gobiernos regionales, locales, son los encargados de evaluar el riesgo en sus localidades, es lo que le establece la ley, eso lo establece la 29664, la ley del SINAGER, y es de obligatoriedad que todo proyecto de inversión pública debe tener ese informe. Hay que difundir de manera objetiva los planes de emergencia. Hay acá un tema muy importante, difundir. A veces los planes de emergencia se están en el cajón del escritorio, ¿no? Entonces, no, es necesario que estos planes de emergencia sean de conocimiento para la misma gente que habita, por ejemplo, un museo. Tiene que conocer desde el administrador hasta el personal de limpieza, porque cada uno de ellos tiene una función específica. Ellos saben dónde tenemos que evacuar, cuáles son las zonas seguras, se establecen también brigadas de emergencia, qué hace si hay un herido, establece a dónde llamar, ¿no? Qué hacer también en el caso de las piezas, por ejemplo, en un museo hay piezas invaluables, ¿no? Entonces, en estos planes ya se establecen, ¿no? Hay un sismo, ya saben que estas piezas tienen que ser resguardadas por un personal específico, con protocolos, donde tienen que llevarlas. Es un tema muy importante. Tenemos que aprender del pasado, por ejemplo, aprendamos de estos dos monumentos, ¿no? Machu Picchu y el santuario de Pachacamac. Por ejemplo, el santuario de Pachacamac se encuentra sentado sobre una ladera, abajo están los andenes, está fuera del nivel freático, están
piso duro, igual el sistema constructivo de nuestros antepasados, ¿no? Trabajando con piedra, fuera del tema este de donde no hay piso inundable. Entonces, tenemos que aprender, ¿no? De nuestros antepasados, ya que ellos han sabido asentarse, ellos conocían muy bien el lugar donde iban a vivir. Ellos respetaban los afluentes de agua, eran muy respetuosos con esos temas. Por tanto, todos tenemos la obligación de ser actores, protagonistas de esta cruzada nacional de prevención de desastres. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Cintia. Gracias al Colegio de Arquitectos de Piura por la oportunidad. Gracias, arquitecta Blanca. Gracias. Muchísimas gracias, Blanca, por tu exposición. Muy interesante, pues sí, el tema de gestión de riesgo de patrimonio es muy necesario para poder, como su mismo nombre lo dice, gestionar de manera correcta lo que llamamos patrimonio histórico, en este caso, hablando del Centro Histórico de Arequipa, el patrimonio histórico inmueble. Entonces, Beverly, a ver si nos ayudas con las preguntas que tenemos. Sí, claro. Vamos a leerle las preguntas a la arquitecta Blanca Cecilia Chávez Gómez. Sandra Sedano pregunta, ¿qué acciones concretas ha realizado la Dirección Desconcentrada de Arequipa con la información recogida de CENEPRED para reducir el impacto en los monumentos históricos frente a los fenómenos naturales de los últimos años? Ya. Este tema de la gestión de riesgo de desastres es prácticamente, por decir así, nuevo, ¿sí? Es nuevo, hasta para los organismos, las municipalidades, por ejemplo, yo cuando les hablo de la gestión de riesgo, cuando les hablo del tema de de este plan de riesgos, que es más, ellos ya lo tienen, ¿sí? Pero deberían, al cual también somos parte, ¿cierto? El plan maestro también, el Ministerio de Cultura somos parte, ¿no? Pero como indiqué, el plan maestro viene de años. Entonces, esto de la gestión del riesgo de desastres, estos planes recién se vienen implementando, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros, no? Bueno, venimos trabajando desde, bueno, yo particularmente en mi oficina, encargada del tema este del COES, invitar a los museos, eh, a los templos, a que tengan sus planes de emergencia, sus planes de prevención, ¿no? Que eso está dentro de los procesos de prevención de lo que estipula el Centro Nacional de Prevención del Riesgo de Desastres. Okay, muchas gracias, arquitecta. Gracias a la arquitecta Sandra Sedano que hizo la pregunta. La pregunta ahora es del arquitecto César Manuel Narro de la Cruz. Él dice, las municipalidades no solo deben expedir ordenanzas, sino que deben ser quienes en conjunto con los demás organismos evitar que las zonas de alto riesgo sean ocupadas por la población. ¿Está haciendo algo la municipalidad en Arequipa? Sí, la Municipalidad Provincial de Arequipa hizo su plan de riesgos del centro histórico, ¿no? Pero este tipo de planes tienen que ser actualizados, tienen que actualizarse, ¿no? Toda la información, ¿no? Porque el tiempo pasa, las edificaciones vienen sufriendo, ¿no? Un daño, tanto por el tiempo o por los fenómenos naturales, o ya sea por eventos adversos, por la, por la misma mano del hombre, ¿no? Entonces, la municipalidad justamente está viendo el tema este de sacar la ordenanza para ver el tema de la reglamentación, si no me equivoco, de este plan de riesgos, ¿no? Del Centro Histórico de Arequipa.
Ok, muchas gracias, arquitecta. Ahora sí, si no hay más preguntas del público, los espectadores, ni en Facebook ni en Zoom, voy a darle pase a la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura, la arqueóloga Carolina Vilches, para que nos dé algunas palabras de cierre de estas jornadas, que han sido unas semanas bastante intensas y muy interesantes, con la participación de todas las DDC a nivel nacional. Carolina, adelante, por favor. Sí, buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Efectivamente, arquitecta Beverly, ha sido una jornada muy intensa y muy interesante del trabajo que vienen realizando diferentes direcciones desconcentradas de cultura en diferentes partes del país y también la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble. En esta oportunidad han participado la DDC de La Libertad, la DDC de Cajamarca, la DDC de Puno, la DDC de Arequipa y la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble. En ese sentido, agradecemos no solo a los directores, sino también a sus equipos técnicos, porque nos han permitido compartir ese trabajo y sobre todo lo que se busca con este evento realizado entre el Colegio de Arquitectos de Piura y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura es llegar a nuevos públicos, a nuevos profesionales. El trabajo con el patrimonio cultural, el trabajo con el patrimonio histórico es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo interdisciplinario y necesitamos que profesionales en distintos ámbitos se sumen a esta gran tarea de preservar nuestro gran legado histórico, no solamente en Piura, sino también a nivel nacional. Y nuestro agradecimiento especial al Colegio de Arquitectos de Piura por ese compromiso, por esa suma de esfuerzos, a la Unidad Técnica de Patrimonio Histórico Inmueble de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura, que ha tenido a cargo las coordinaciones y toda la realización del evento con estos magníficos resultados. Y agradecer nuevamente a todos los participantes e invitarlos a las siguientes jornadas. Vamos a invitar también a las diferentes DDCs que no han podido estar presentes en esta oportunidad para que compartan esos trabajos en los temáticas de patrimonio histórico inmueble, en el cual hay bastante por hacer y estamos en esa tarea. Y bien, muchas gracias nuevamente. Gracias, Carolina. A ti, muchas gracias. Claro que sí. Con mucha pena nos despedimos el día de hoy. Ya son las últimas conferencias que hemos escuchado sobre patrimonio, pero como dice la directora de la DDC Piura, vamos a tener una segunda vuelta, ¿verdad? Bien, yo los quiero invitar la siguiente semana. Tenemos a SUNAR, presente con el Colegio de Arquitectos Regional Piura, para unas conferencias sobre saneamiento físico legal de predios urbanos. Estará con nosotros el arquitecto Jorge Gutiérrez Castro y la doctora Erika García Apaza, que también nos va a capacitar en temas de registros para temas de predios urbanos y rurales. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Gracias a los arquitectos, espectadores, arqueólogos que están aquí con nosotros, estudiantes de arquitectura, a todos. Gracias, arquitecta Blanca Cecilia desde Arequipa, por estar aquí con nosotros. Nos encontramos la siguiente semana. Muchas gracias. Sí. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Luego. Hasta la próxima. Chao.